diferencial de este. De la longitud. Ese es con respecto a la longitud. Hay un diferencial. Miren qué pasa al momento de aplicar alguna fuerza. Hay una deformación con respecto a la línea AB, ese segmento A', B', porque se deforma de forma curva. Y a este se le cambia y se le llama ese diferencial que hay de longitud. Y aquí, jóvenes, ustedes tienen cómo encontrar lo que es ese diferencial. El diferencial, ahí hay una fórmula. El diferencial que se da de longitud está dado como el diferencial de longitud prima final menos el diferencial de qué. De ese originalmente como estaba. Pues ahí vamos a tener una fórmula, que ahí lo vamos a tener para ver lo que es deformación. Entonces, siempre hay un cambio, como decir, el desplazamiento. Un desplazamiento final menos un desplazamiento inicial. Ese cambio en su longitud. Ahora, deformación unitaria normal se define como la deformación unitaria normal como el cambio de la longitud de una línea por unidad de longitud. Entonces no habrá necesidad de especificar la longitud real de cualquier segmento de línea en particular. Y tenemos la siguiente fórmula matemáticamente. Deformación unitaria normal promedio se define mediante la siguiente fórmula. Va a ser igual, deformación unitaria promedio va a ser la letra X, el cual dice aquí promedio es igual a esa longitud final que llegó a deformarse menos esa longitud inicial, todo esto sobre la longitud original inicial. Y ahí está. Y a esto le llaman deformación unitaria normal promedio. Tenemos esta primera fórmula que aparece. Buenos días. La vamos a utilizar bastante para encontrar esa deformación unitaria normal promedio media en lo que son las estructuras, en los presentes. Pero lo copiaron ahí, ¿va? Bueno, ahí tienen ustedes siempre hay que ponerse resumen, ¿verdad?, de lo que es importante. Pero no vamos a poder leer todo el capítulo, ¿no? Sino lo importante, la fórmula, algunas definiciones. Teoría acá no viene en examen, pero sí es importante que ustedes puedan diferenciar las fórmulas que van a utilizar en cada capítulo. Ahora, hay otra fórmula que dice que aquí dice por siguiente deformación unitaria a lo largo de un plano. Y eso es calculando a través de un límite. Pero para eso, jóvenes, si quisiéramos aplicar un límite, tendríamos que entender también lo que es una función. Porque el límite aplica lo que las funciones, no lo podríamos construir directamente. Hay algunas fórmulas que sí no las vamos a necesitar, porque hay unas fórmulas también que son R3, pero como solo estamos haciendo el análisis en R2, y aquí también tenemos lo que es deformación unitaria constante.
Dice que la deformación no solo causa que los segmentos de línea se alarguen o se contraigan, sino que también que hace que los cambios de dirección, y si se seleccionan dos segmentos en línea que en un principio eran perpendiculares entre sí, entonces el cambio del ángulo que ocurre entre estos dos segmentos en línea se denomina deformación unitaria portante. Y esa deformación unitaria no es con respecto a la longitud, con respecto a qué es. Ajá. Con respecto a qué, jóvenes. Con respecto al ángulo. La deformación unitaria portante con respecto al ángulo, la dirección del ángulo. La variación que hay si se expande o se contrae el material. Entonces va a haber una deformación con respecto a ese ángulo. Y vamos a ver algunos ejemplos con respecto. Entonces es la letra gamma de ese plano va a ser igual a pi medio menos el límite de teta prima cuando B tiende a lo largo de N y C tiende a lo largo de T. Eso es con respecto a las figuritas que están aquí, a los diagramas que vamos a ver ahí. Con respecto a esto, a la larga de la línea de B cuando tiende a A y de C cuando tiende a A. Hay una deformación que con respecto a este esquema. Pero vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes quede claro. Ya tenemos tres fórmulas: deformación unitaria normal por medio, deformación unitaria normal en el punto A y en dirección del eje N que estamos tratando, y cortante que va a través del ángulo. Bueno, de aquí. Ahora tenemos, si fuéramos para los tres lados, jóvenes, tenemos estas longitudes aproximadas de deformación unitaria normal, que es con respecto al eje X, 1 más la deformación con respecto a diferencial, con respecto al eje X, y otra es con deformación al eje Y, este X y este Y por delta Y. Lo mismo para el eje Z. Si fuera en 3 dimensiones, utilizaríamos estas deformaciones. Y tenemos también para los ángulos de cada uno de ellos. Si fuera en el plano XY, como son en 2 dimensiones, por lo general trabajamos con esta deformación portante, que sería pi medios menos gamma del plano XY, pi medios menos el plano de YZ, y pi medios menos el plano XZ. Esto es con respecto al plano, ¿sí? Que el plano está ubicado en 3 dimensiones. Como miraron en la clase de vectores, cuando ustedes hacían proyecciones. Entonces esos son los ángulos que se encuentran con respecto a esa deformación del ángulo. Bueno, de eso solo es lo importante de fórmula que tiene el capítulo. Bueno, hay unos puntos importantes. Ustedes siempre les dan algunos consejos, el libro, cómo ustedes van a tener que trabajar. Y tenemos el primer ejercicio, como ejemplo. Hay un grupo que le toca exponer un ejercicio hoy, ¿no? ¿Están listos, va? Bueno, el grupo 2 le queda un ejercicio el día de hoy para la otra clase. Solo para el grupo no son 3, ¿va? ¿Ah? 4. Entonces vamos a tener que dejar propuestos 2 para los 2 siguientes, porque si no, no van a poder pasar todo. Ahora dice, jóvenes, ahí tenemos la barra delgada mostrada en la siguiente figura. Está sometida a un incremento de temperatura a lo largo de su eje, el cual produce una deformación unitaria normal en esta y nos da deformación en función de ¿qué? Nos
da la función de deformación, ¿no? Porque está con respecto a Z. Y usted solo interactuando en el eje Z, ¿no? En ese plano, ¿no? 40 por 10 a la negativo 3 por Z a la medio. Nos da la función con respecto ahí. A lo largo del eje Z, que es el eje Z, es este eje Z, ¿ves? Lo que es vertical, el eje. Y dice ahí, donde Z se expresa en metros, bueno, el dato tendríamos esa deformación con respecto a Z, que es igual 40, 10 a la negativo 3, Z a la medio. Esto es por decir 40, ¿va? Por 10. Es lo mismo. Esto es lo mismo. Eso es lo que le está diciendo. Entonces ahí donde Z se está expresado en metros. Bueno. Determine, en el inciso A está viendo el desplazamiento del extremo B. Ahora, lo importante, si en una barra, ¿qué pasa si aumento la temperatura? ¿Qué pasa si aumento la temperatura en una barra? ¿Qué pasa ahora en física? Física 2. Cuando vienen temperaturas. También se puede deformar. Se puede deformar también. Sí, hay deformación. Hay deformación porque puede hay con respecto a su longitud. Pero ¿qué pasa al momento de calentar? Una barra. ¿Qué hace el material? Se expande. Se expande. El material se expande. ¿Y esa expansión cómo sería? ¿Positiva o negativa? Positiva. Cuando se expande, esperamos que ese diferencial de longitud va a ser positiva. Ahora, ¿y si yo a menor temperatura lo enfrío? ¿Qué pasa? Se contrae. Se contrae. Y esa contracción, jóvenes, por lo general, al momento que calculamos ese diferencial, tendría que haber negativo, porque se contrae. Sencillamente, al momento de hacer esos cálculos. Entonces, eso es importante saber. Y aquí, bueno, aquí este esquema no me gusta como lo presenta el autor, porque al final los 200 milímetros es de la longitud final o inicial. Es la inicial. Es la inicial. Donde que si yo pongo esa barra y le voy a colocar temperatura, yo espero más bien que con respecto a B, dice el punto B, yo espero que haya un aumento. Una longitud final, donde esta es la longitud inicial que miramos aquí. Aquí estamos buscando lo que es ese diferencial de B, ya vamos a definir. Entonces lo que estamos buscando aquí, este sería la longitud inicial, una longitud inicial. Esa longitud inicial está expresada como ese diferencial de Z, ese diferencial de la longitud original. O sea que digamos que ese diferencial de Z sería mi Z inicial. Porque aquí lo hacen ver como que ese diferencial de Z ya está implícito aquí. No, no está implícito. Al final, hay una longitud final por calentar lo que es la barra. Ahora, ¿cuál sería esa longitud final? ¿Cuál sería esa longitud final? La longitud final sería ya con esa expansión que ha tenido el material. Longitud final. Solo la vamos a poner porque es longitud final. Entonces, ese sería un diferencial. Vamos a ponerle de Z'. Ya con su nuevo, es porque esté al final. Acuérdense que miramos la fórmula, miren. Este es. ¿Por qué le pongo prima? Porque es a lo largo del eje Z y estamos hablando de longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial, pero esto es de deformación unitaria normal. Entonces aquí, jóvenes, esto tendría que llegar yo a obtener, para obtener Z lo conozco. La longitud inicial la conozco.
Sí. Si la conocemos, son los 200 milímetros, que hay que pasarlo a metros. Eso lo conozco. Pero al final, si yo llegara a esa longitud, llegaría a un Z'. Ahora, lo que le está preguntando el ejercicio, en el ejercicio A, es cuánto es esto, cómo encuentro esto, matemáticamente. Restándole L. Sería, pero ya vemos, pero en función de esto, ¿cómo sería? Diferencial de Z menos Z', no, Z', si yo le resto este L final, que es Z', menos ¿quién? Z. Menos este Z original, yo llegaría a obtener este diferencial con respecto a B, ese cambio, ese aumento. Tendría que tener ese aumento. Y eso es lo que me están pidiendo en el inciso A. Ahora, en el B, ¿qué me están pidiendo? Deformación unitaria promedio, ¿cuál sería? Aquí está. Necesito encontrar esto, deformación unitaria promedio, pero ¿para quién sería? Una vez encontrado esto, encontrado eso es la deformación, Z', lo que es final, se formó finalmente, menos la inicial, dividido entre la inicial, a lo largo del eje Z. Ahora, pero solo conozco Z, yo lo conozco, pero tengo que llegar a Z' para poder encontrar estos incisos, el A y el B. Entonces aquí, jóvenes, ¿qué podría hacer? Porque imaginen que este me involucra ¿qué? Me da la información a lo largo del eje Z. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Bueno, aquí ya la tienen, aquí la planteé en esta parte. Pero como son cambios, jóvenes, como son cambios, todavía estos son las longitudes ya finales, ¿no? O sea, como son cambios, entonces, este E, jóvenes, E sub Z, va a ser igual. Y quiero encontrar este, porque el Z yo lo conozco originalmente, pero quiero llegar a encontrar Z', la longitud final que se llegó a deformarse. Entonces aquí, en función de Z, quedaría EZ va a ser igual a este diferencial de Z aquí, prima menos el diferencial de Z sobre el Z original. Recuerden que yo ya tengo este, ya lo conozco, pero este no lo conozco, tengo que llegar. Y a través de eso vamos a llegar, jóvenes, para ver cuánto se deformó, vamos a llegar a través de qué? A través de integración. Entonces, para despejar, ¿para quién despejaríamos ahí? Para DZ'. Si despejamos para DZ', esto que está aquí, DZ pasa a multiplicar a E sub Z. Y esto es igual DZ' menos DZ. Despejamos para DZ' y esto va a ser igual a esa deformación más, sería así, más el DZ. Ahí está. Porque es que tenemos que encontrar deformación final, no en la primera inicial la tenemos. Ahora, ¿qué podríamos hacer aquí para no tener esto? DZ y DZ. Factor común. Entonces esa deformación final, ese cambio que había, entonces sería EZ más ¿qué? Más 1. Todo esto es por el diferencial de la longitud original. ¿Qué podríamos hacer entonces para encontrar el Z' si tenemos un diferencial? Ajá, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, jóvenes? ¿Integrar a qué? Integrar a ambos lados. Tenemos que integrar a ambos lados, jóvenes. Tengo que aplicarlo a toda la ecuación. Integrar a ambos lados. Integración. Ajá, y la integración de Z', ¿qué es? Z'. Miren que podríamos llegar a Z', a esa deformación final. Entonces, y tenemos otra cosa importante, bueno, que tenemos bien. Ya tenemos, ¿Z cuánto vale? La función ya la tenemos.
O sea que tenemos que colocar esta función aquí, es z cuánto vale esa deformación por respecto, porque tenemos la función. Entonces eso sería 40 por 10 a la negativo 3, z a lo medio más 1. Todo esto por el diferencial de z. Ahora, allí tienen que acordarse de integral. ¿Se acuerdan de integral? ¿Ah? Intégrenlo. Traten de integrar. Y no ahí lo vamos a hacer siempre. No vamos a recordar integral. Entonces, bueno, lo que hay que estar aquí, la longitud inicial es la que se nos da, se aumenta. Si nosotros calentamos el material, se va a expandir. Y aquí andamos buscando ese incremento. Por eso ahorita necesitamos la longitud final para decir longitud final menos longitud inicial me da el diferencial de lo que se contrajo o se expandió sencillamente. Pero, ¿Sí? solo una pregunta. Al principio, ¿por qué usó el Z? Al principio, Sí, ahí Aquí. No, vamos. Ahí. aquí, Ah, ¿en qué cambia ahí el Z? es que esto es lo mismo, pero nada más que ya, o sea, de Z, porque ahorita no he encontrado la longitud final. Entonces por eso pongo ahorita ese diferencial, ese cambio. Porque el diferencial dice el cambio. Y ya de esto significan las longitudes ya encontradas. Ah, o sea, el E promedio es lo que le dio. Es la deformación unitaria de todo. O sea, ya encontrando lo que es la longitud final y la longitud inicial. Por eso ahorita digo de Z porque no lo he encontrado. No le puedo, o sea, yo ya sé cuánto vale que de Z, ¿quién es? Ya sé que es Z. Ya lo sé, que ya sé. Puedo ponerlo ahí. Sí, ya lo. Eso ya lo puedo colocar ahí, pero no lo hago ahorita porque es un diferencial, es un cambio que se está dando con respecto a la temperatura. Por eso no lo digo Z de un solo. Pero si lo dije aquí al inicial, dije que esa longitud variable en el Z y la final sería un Z', un final. Que esto me lleva a obtener, el Z original, que ya sabemos cuánto vale, y el que andamos buscando, que no tenemos, ¿cuál era? Longitud final, al calentar ese material. Ok, ahora integren ahí. Pueden hacer lo que pueden partir las dos en dos integrales. Propiedades de las integrales son 4 propiedades. Dice que Z' lo voy a partir en dos integrales. La primera integral, ¿qué pasa con las constantes? Las constantes ustedes las pueden sacar afuera del integral, ¿va? En la negativo 3, y esto es por la integral de Z a la un medio. Y todo tienen que colocarle por diferencial, porque la voy a partir en dos, porque tiene, ¿cuántos términos tiene? 1, 2. Los términos están separados por signo más o por signo menos. Ahora, la otra quedaría más la integral de ¿quién? De Z. La integral de Z. Ahora, sí, jóvenes, que aquí se podemos integrar, ¿no? ¿Qué pasa esta? ¿Cómo es la integral de Z a la medio? Z' va a ser igual, esta es la constante, que salió fuera de la integral, y esto va a ser igual al integrar esto, Z a la un medio más 1, tanto en la potencia como en el denominador ponemos aquí un medio más 1. Esto ya lo integré, está de forma directa. Bueno, ustedes se acuerdan ahí el momento, me imagino, para integrar el teorema, ¿va? Que decía ahí tenía la integral de x a la n, por lo que era de x. ¿Cuál era esa integral? Habiendo forma, ¿no? Si n es igual a 1, ¿cuál es la integral de esto? X, n más 1 sobre n más 1 más la constante. Esa era, ¿no? Y cuando n igual a negativo 1, ¿cuánto es? Ajá. Ajá, ¿cómo era? ¿Cuál era la integral?
natural de x más la constante. Eso tenía para integrar. Pero para aquí pongámosle n igual a 1, no, creo que aquí es distinto. Distinto de, para cualquier valor que está definido. Pero póngale n igual a 1. Esta es la forma para integrar, este teorema central para integrar. Y ahí está, integrado de esa forma. Entonces esta es la forma directa para integrar. Ahora, más, ¿quién es el integral de dz, Gómez? Más z, ¿va? Más z, es el integral. Otra regla que es integral de solo de dx. Tenían también otra regla que decía integral de dx es igual x más la constante. Nada que aquí vamos a colocar con más constante. Porque al integrarla, esta va a ser una integral ¿qué? Definida. ¿Qué significa que es una integral definida? Que tenemos que colocarle los límites, evaluarlos. ¿De qué límite? El límite inferior y el límite superior. ¿Y cuál es el límite inferior? Porque eso lo tenemos que hacer con los límites originalmente. Inicialmente estaba. ¿Cuál sería el límite inferior? ¿Cuál sería? Este es el límite, la longitud inicial es el límite. ¿Cuál es el límite inferior entonces? ¿Evaluarla de dónde? De 0 hasta ¿dónde varía la longitud? Esto hay que convertirlo a metros, no podemos dejarlo en milímetros. 200 milímetros a metros, 0.2. O sea que ustedes dicen que originalmente, jóvenes, la barra está de 0 a 0.2. Lo que era definido con la longitud original. Bueno, entonces aquí ¿cómo queda simplificado? ¿Cómo queda aquí simplificado? Bueno, ya hagan la división, ¿va? Ya me quedaría aquí z a la 3 medios, ¿va? Ahora, 3 medios, esto lo tienen que dividir entre esto, ahí directamente, para que no nos tengan. ¿Cuánto quedaría esto? 40 por 10 a la negativo 3 entre esto. Entre 3 medios. Bueno, démelo en decimal, todo en decimal, está bueno. En decimal, ¿cuánto diría todo? 0.027. 27 z a la 3 medios más lo que es z, evaluado en estos límites de 0.2 a 0. Ahí está. Ahora, ¿cómo encontramos esta ahora al final? Como es una integral definida, hay que sustituir. ¿Cuál límite se sustituye primero? Integral definida, ¿dónde es? ¿Cuál era cuando tenían ustedes de A a B? De f de x por dx. Ajá. Aquí era igual. Ajá. Aquí era igual esto. F de B ya integrado menos f de A. F ya integrada la función, esta es la función normal y esta es la función ya mayúscula integrada. Entonces, eso es lo que tenía en el teorema. Entonces, aquí primero va a ser el límite, evaluar el límite superior menos el límite inferior. Entonces, aquí van a evaluar aquí z', va a ser igual 0.027 por 0.2 a la 3 medios más 0.2. Todo esto menos
0.027 por 0 a la 3 medios más 0. Ahí está. Ya sabemos que la parte derecha va a salir ¿qué? Totalmente ¿qué? Entonces esta parte derecha, 0, o sea que solo va a quedar esta parte principal. 0 a esto, todo número multiplicado a la 0. 0. ¿Y cuánto me da eso? El Z prima. ¿Cuánto da el Z prima? 0.20. Estamos utilizando todos los decimales. Y de que quedan lo mismo, hay decimales ahí. Rectifiquen. Sumado el 0. Vamos a ver, sumado el 0.2 no puede quedar eso. Totalmente no da eso. Si solo aquí tiene 0.2 más esto, ¿cómo va a dar 0.20? No puede quedar jamás. 0.20 más esto. ¿Cuánto da? Me da 0.2024. Ajá, 0.2024. Ahí está. Porque si yo le sumo, aquí tengo 0.20 acumulado, no me puede 0.20 porque si le sumo esto, tiene que dar más de 0.20. Y hoy sigue 0.2024, ¿qué? 14, 95, 30. Bueno, después del punto con unos 4 dígitos suficiente. Porque si le pongo 0.20, ¿qué pasa? Voy a llegar a 0. No va a haber deformación. La deformación es milimétrica, si ustedes miran ahí. Para tenerlo mejor así, pueden ver en milímetros, ¿no? Pero hay que colocar, miren, tiene que ser superior a 0.20 para ver esa expansión al momento de calentar el material. Bueno, entonces como tenemos 0.2024, ya podemos encontrar el inciso A. El inciso A va a ser ese cambio. ¿Cómo le encuentro ese cambio? Va a ser igual Z', la longitud final que llegó a deformarse, menos la longitud inicial. Entonces sería Z' sería 0.24 metros menos 0.20. Entonces aquí tendrían, jóvenes, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? ¿Cuánto sería ese desplazamiento de la barra? Ajá. ¿Cuánto da? 0.0024 de metros. Ese fue el incremento. Y ahí tiene que dar el positivo, porque se expande. Si era algo negativo, no estamos contradiciendo. Porque estamos viendo que la barra al calentar de con la temperatura tiene que expandirse por fuerza, tiene que ganar más longitud. Y sería 0.0024. Esto sería lo que esa diferencia que se desplaza la barra a lo largo del eje Z desde el punto B. Y se desplaza ¿para dónde? No para arriba, sino que para abajo, ese diferencial. Ahora, el otro, jóvenes, es implícitamente, si nosotros encontramos esto, podemos encontrar esa deformación. Esa deformación va a ser igual Z', ya tenemos Z', 0.2024 menos 0.20 sobre 0.20. ¿Y cuánto es esta deformación? 0.12 metro sobre metro. Al final, ¿cómo queda adimensional esa deformación? Metro por metro, le dicen ahí. Esa deformación está dando metro por metro, por cada metro, de 0.02. Y esa es la deformación unitaria, ¿no? Normal promedio. Este es un ejercicio bastante bueno de lo que es el cálculo diferencial. O sea que ustedes tienen que ahí poder integrar.
sueldan integral. Por eso es importante las clases de trabajo. Si no las aprenden bien, les va a costar. Ya, les pueden traer las fórmulas para integrar. Eso no les voy a decir yo si no quieren traerlas, pueden traer. Si algo que les ayude a ustedes, lo traen. Hay unas calculadoras también que integran ya directamente eso, las programables. Pero es bueno saber el proceso, cómo tienen que tener que integrar. Porque máxima dificultad ahí es integrar, creo yo. Y definir bien cuál es la longitud inicial que tiene obviamente la barra para encontrar esa deformación, y la longitud final bueno, nos lleva siempre a lo que es esos diferenciales. ¿Me tienen preguntas ahí? Los miro como que quedan helados. Practiquen, jóvenes, solo practiquen. Vuelvan a hacer los ejercicios. Vuelvan a entenderles para ustedes. Lo vuelven a hacer. Esa es una de las formas que tienen que estudiar. Si ocupan algo, ustedes dicen, la integral. Bueno, hay que recordar que hay que traer anotaciones sobre la integral. Integral definida, así como esos teoremas que están ahí. Ustedes lo pueden traer. Ok, pues ahora vamos a borrar eso. Ok, borramos, copiamos. Ok, aquí tenemos otro ejercicio. Vamos a centrar un poco. Ahí está. Copien entonces.
deformación, porque tenemos que hacer un bosquejo, porque dicen que si ustedes activan esta palanca, pues, o esta fuerza, que va al momento de hacer fuerza, aquí en esta palanca, ¿qué pasa? La rotación va a ser antihoraria, y ahí dice antihoraria. Entonces ustedes tienen que hacer un bosquejo. ¿Y cuál es este ángulo, joven? Tendríamos que hacer un bosquejo, porque ahí no está explícito el bosquejo. Entonces tendríamos que volver a hacer el bosquejo. Y si hacemos esa fuerza sobre la palanca, va a ser una ¿qué? Va a haber una ¿qué? Una rotación. Pero es bastante milimétrica, vamos a hacer un poquito menos. No tanto. No muy pronunciada. Entonces nos va a quedar de esta forma. Vamos a ver, en este punto. Bueno, ahí están los puntos, deben colocar los puntos. Este es el punto A, originalmente. Tenemos el punto D, tenemos el punto B, y este es el punto C de aplicación. Ahora, con eso, jóvenes, al aplicar esa palanca hubo una deformación, ¿vale? Un cambio de ¿qué? De longitud. Ahora, este punto, ¿cómo lo podemos llamar a este punto? Este nuevo punto que bajó al activar la palanca. Lo podemos llamar dB, porque hubo cambio en dB, de prima. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Determine la deformación unitaria normal. Esa es la que nos está pidiendo. ¿Y cómo vamos a encontrar esa deformación, jóvenes? ¿Cómo sería matemáticamente encontrar esta deformación? Promedio, podemos poner el promedio, no importa. ¿Cómo sería? Aplicando la fórmula con lo que miramos ahí. 0.05. Y con respecto a la longitud, jóvenes, ese es el desplazamiento. ¿Cuál sería el desplazamiento con lo que tenemos ahí? El final. No. Es una longitud. La longitud. ¿Cuál es la longitud final, jóvenes? ¿De dónde es? Originalmente, la deformación hubo aquí, jóvenes, al activar esta palanca para abajo. Matemáticamente, ¿cómo sería la deformación? ¿De qué? ¿De qué punto a qué punto? La longitud final, de D a qué? A B qué? A B prima. Esa es la longitud final que llevo. Ahora, a eso le resto ¿qué? La longitud original. ¿Y cuál es la longitud original? Ajá. De D a B. De D a B. Ajá, y siguiendo la fórmula,
¿Dividido entre qué? Longitud de La longitud original. La longitud de D a B. O sea, podemos poner que esta deformación es de D a B. Bueno, ponemos deformación, no le pongamos nomenclatura, así digamos. Eso es lo que estamos buscando, esa deformación, ese cambio. Por eso necesito encontrar matemáticamente, sea trigonometría y geometría, estas longitudes. ¿Y cómo las encuentro entonces? Podemos ser válidos, jóvenes, para encontrar información, ¿hacer qué? Podemos hacer qué? Miren aquí, nos va a ayudar si construimos un triángulo rectángulo, entonces solo le voy a poner punteado. La longitud original la podemos, ¿cómo la podemos calcular? La longitud original, L de AB, este lado, porque no tenemos la longitud de AB. ¿Y cómo la podemos obtener? Originalmente nosotros teníamos esto. Podemos construir ¿qué? Aquí lo podemos construir originalmente de este esquema y encontrar cuál es esta longitud. Aquí está bastante fácil. ¿Qué aplicaría ahí? ¿Qué tipo de triángulo es este? Ajá. Es un triángulo rectángulo. Entonces sí podría encontrarla que esta ya la tenemos implícita, ya la tenemos 300 milímetros. Pero ¿y aquí qué podríamos encontrar? Podríamos encontrar la hipotenusa. Pero no la vamos a encontrar ahorita directamente, sino que tengo este triángulo rectángulo y tengo aquí otro más. ¿Y este qué será? Bueno, este de aquí, acá, y este triángulo rectángulo. Si hago con la otra, ¿sí o no? El teorema de Pitágoras lo podemos utilizar ahí, pero ahorita no les quiero decir qué vamos a encontrar con eso, sino lo que vamos a ver primero es este triángulo que está aquí, pero este triángulo rectángulo este que está aquí. En primer lugar, no es triángulo rectángulo. ¿Qué punto no es triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo sí sabemos que es el triángulo de, vamos a hacer de A B a B. Este sí es un triángulo rectángulo que no está aquí, que tenemos en esta figura. Ahora el triángulo, el otro triángulo sería de A, la nomenclatura de A B' a D. Este es triángulo rectángulo. Para estos triángulos rectángulos podemos utilizar lo que son el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras son para triángulos rectángulos. Ahora, este triángulo es rectángulo, no es. Y eso es como resolvemos para encontrar las longitudes. Digamos, esta ya la tengo implícitamente. ¿Cuánto vale esto, jóvenes? 0.03 si lo quieren pasar a metros. Podríamos trabajarlo todo en milímetros, porque al final se van a cancelar los milímetros. La conversión la pueden pasar a metros, no hay ningún problema. Entonces 0.03, esto ya lo tenemos. Entonces no lo voy a pasar hasta el final. Si lo tenemos, esto ya lo conocemos. No conocemos la longitud final. La longitud final nos lleva a un triángulo que no es rectángulo, pero tienen que saber cuál es la ley de qué. Para estos tipos de triángulos, ¿qué leyes hay? Leyes de seno y coseno. ¿Cuál de las dos leyes, jóvenes, nos lleva directamente a encontrar este lado? Esa longitud de D a B'. Tendría que construir cuál es esta ley que me va a llegar. La ley que me va a llegar de D a B'. ¿Cuál es esa ley? Si yo quiero encontrar la de cuál, sería la de coseno. la de coseno, porque la de coseno nos lleva directamente a encontrar. Pero hay un problema para la ley de coseno, jóvenes, que tienen que saber. Tienen que conocer el triángulo, los lados. ¿Y qué más? Y el ángulo que está entre los dos, que conocemos los dos lados. Si conocemos dos lados, necesitamos conocer ese ángulo que está entre esos dos lados. Eso tiene que hacer para el seno, para poder encontrar
Y ahora, matemáticamente, ¿cómo sería construida entonces esta fórmula? La longitud de B a B' va a ser igual a ¿quién? ¿Cuál sería? Es que aquí la ley de coseno, por eso es importante. ¿Qué nos dice la ley de coseno? Bueno, si quisiéramos conocer un lado. Ya despejado, porque esto sería el cuadrado. Sería la raíz de ¿quién? Del primer lado que conocemos. ¿Cuál es el primer lado que conocemos aquí? Vamos a colocarlo solo como fórmula. Uno de los, no importa cualquiera de los dos lados, porque aquí hay que colocar cualquiera, porque como es conmutativo, no importa si pongo el primero, este segundo. Entonces, de B' a A o de B a B', que es lo mismo. ¿Este qué? ¿A dónde? Al cuadrado. Eso es de la ley de coseno. Más el segundo, este sí lo conocemos, ¿va? Ya vemos que este sí lo conocemos. Más, ¿cuál es el otro lado que tendría que conocer? DDA. Miren qué pasa con DDA. DAD, no importa si le pone DAD o DDA, que es lo mismo, ¿vale? DAD al cuadrado. ¿Y conocemos AD? No lo conocemos. Por eso, ¿cómo conocemos AD? Por el teorema de Pitágoras. Miren que aquí, por eso no les quise decir directamente irme a esto. Porque van a decir ustedes, ay, ¿por qué necesitamos esto? Ah, porque al aplicar la ley de coseno para encontrar esa longitud final, entonces me lleva obligatoriamente a encontrar por Pitágoras cuánto vale este lado de ese triángulo, que es un rectángulo. Bueno, entonces ya vemos que ese lado por Pitágoras de AD, ¿cuánto va a medir esa longitud? ¿Cómo sería? La raíz, aquí está implícito rápidamente, aquí lo miran. ¿La raíz de quién? Ya no importa si es 300, que es la altura, o 400 primero, porque es conmutativo. 300 milímetros al cuadrado más 400 milímetros al cuadrado, y aquí me va a dar la longitud de ese lado. O sea que sí la voy a conocer. Originalmente como está el ejercicio, pero no lo podíamos ver aquí hasta que hacemos este desplazamiento. Ok, entonces sería ¿cuánto? 500 milímetros, ¿no? Tenemos 500 milímetros. Ahora, ¿qué sería? ¿Qué sigue en la fórmula, jóvenes? ¿Qué sigue? Menos 2 veces ¿qué? Los dos lados de prima por A por A por D, por el coseno de quién. Si conozco estos dos lados, lo que necesito es este ángulo. Ajá, ese es el ángulo. Digamos que a este le podemos poner el ángulo, podemos ponerle, pongámosle phi. ¿Cuál es esta abertura? Por el ángulo de phi. Ahora, tendría que encontrar, para encontrar esa longitud final, ¿cómo encuentro ese ángulo? ¿Cuánto sería, jóvenes? Lo podría encontrar. Acuerden que cuando son triángulos, no rectángulos, yo puedo aplicar la ley de seno, la ley de coseno, la ley de las dos, no solo de una, finalmente. Pero lo puedo encontrar directamente con lo que tengo ahí, con la información. Este ángulo yo lo tengo. Este ángulo sí lo conozco, ¿va? Digamos que este ángulo alfa sí lo conozco rápidamente. ¿Cuál es ese ángulo alfa? Jóvenes, si yo encontré este ángulo originalmente, ¿cuál es la razón trigonométrica que lo lleva directamente a encontrar? Ajá. ¿Cuál es?
¿Cuál es la razón? Hay una razón trigonométrica. La razón trigonométrica son para triángulos rectángulos también. Triángulos rectángulos. Aquí razones trigonométricas solo podría ser con el triángulo rectángulo. Ya con esta parte no. Cuando ya no es triángulo rectángulo, no. ¿Y cómo podría encontrar entonces? Ajá. ¿Cómo lo podríamos encontrar? Tangente inverso. Si ustedes hacen la razón, digamos, bueno, vamos a hacer originalmente. Si yo digo tangente de alfa, ¿a qué va a ser igual? Al lado opuesto sobre lado ¿qué? Adyacente, o sea, sobre 400 milímetros. Si yo digo que esto al despejar para este ángulo, utilizo el inverso, tangente inverso de esto, de los 300 milímetros entre los 400 milímetros. ¿Y cuánto da esto? 53.3. Eso sería el ángulo de aquí, 53.3 de alfa. Bien. Rectifiquen siempre, ¿a esto le da? Rectifiquen, hermano. 36.86. ¿Cuánto? 36.86. 36.86, rectifiquen hoy. Porque si no lo calculan bien, tienen que calcularlo bien. 36.86. Bueno, entonces ya tendríamos el ángulo phi. ¿Cuál sería el ángulo phi final? Ajá. ¿Cuál sería ahora eso? Sería, bueno, pongámoslo matemáticamente, sería alfa más la abertura, ¿no? Ese sería el ángulo final, sería 36.86 más 0.05. ¿Y esto cuánto da? 91 grados. Entonces, miren, ya tenemos este ángulo. Conocemos estos dos lados también, que ya los tenemos. Y conocemos el ángulo que está en medio de esos dos lados que conocemos. Entonces sí podríamos encontrarlo, ¿ves? Entonces siempre acuérdense razones trigonométricas. Aquí siempre, jóvenes, para estos ejercicios recordamos unas cosas de estática, geometría, geometría, lo de cálculo, miren que miramos lo de cálculo también. Entonces, bueno, una vez sustituyendo, ¿cómo quedaría la fórmula entonces? Quedaría la longitud original de D a D' va a ser igual a la raíz del primer lado, ¿va? Que sería de B' a, ¿cuánto mide? 400 milímetros, más de AD 500 milímetros, menos dos veces los 400 milímetros por los 500 milímetros por el coseno de 36.91. Bueno, aquí encuentran esa longitud final. Sí, pues fíjense, siempre hagan cálculos. Siempre hagan los cálculos. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto? 300.28, ¿qué? Como es lineal, es longitud, milímetros. Miren, bueno, aquí todas las unidades son consistentes, milímetros, milímetros. Si las pasaron a metros, tampoco eso va a cambiar nada. Les va a salir la misma regla, nada más que en metro, metro sobre metro. Ok, ahora jóvenes, de aquí tendría que aplicar cuál es esa deformación. Normal originalmente en el alambre de B a D. Esa sería. Entonces esa deformación en ese alambre sería igual a eso, ¿va? La longitud final, o sea que llega a 300 y tiene, jóvenes, y tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica?
¿Cuál era la longitud inicial? 300. Imaginen que aquí les hubiera dado menos de 300. ¿Qué significa? Está mal algo. Miren que tiene lógica. 0.28, lo que más aumentó a la palanca. O sea que tiene que ser mayor al encontrar esa longitud, tendría que ser mayor. Entonces aquí sería 300.28 menos ¿quién? Menos 300, la longitud original, ¿va? Y todo esto dividido entre 300 milímetros. ¿Cuánto da esto? 0.93. Otro cero, ¿falta qué? Milímetros sobre milímetros. Bueno, si alguien la tiene metro sobre metro, tampoco está malo. Esto que hicieron al pasado. Y esa es la deformación con respecto al punto de BAD, como dice David. ¿Cuál es esa deformación desarrollada en el alambre de BAD? Si ustedes miran que toda esta deformación es con respecto a quién, a sus longitudes, cuánto se contraen, cuánto se expanden. Eso es, jóvenes. En RD siempre va a ser el lado vertical. Siempre va a trabajar aquí en el eje vertical. No siempre, dependiendo, no siempre, pero acuérdense que aquí si hay estiramiento, por lo general siempre se da movimiento vertical, si hay estiramiento, pero si rotamos el plano podría haber de forma horizontal, pero lo más lógico que en el eje vertical es movimiento por la rotación. Que hay ampliación de longitud o que hay contracción de longitud. Entonces, ¿no tienen preguntas acá? Ahí está en el libro, ahí lo pueden ver también. Los libros están ahí, jóvenes, para que ustedes se sienten a ver, toman una taza de café y a ver qué les dice el libro. ¿Sí? Lo importante es que el libro, miren qué pasa, que el libro lo único que ya se va de un solo, ya opera de un solo, no hace todo eso, no le hace la fórmula directamente, que la fórmula de coseno. La mayoría cree que para este tipo de triángulo todavía se utiliza Pitágoras, y ese es el error más grande. Para utilizar Pitágoras y razones trigonométricas tiene que ser triángulo, rectángulo. Ahora, los otros tipos de triángulos que no son rectángulos, se utiliza la ley de seno y la ley de coseno. O sea que ustedes pueden crear la ley de seno y coseno. Recuerden que eso ya es parte de sus datos. Yo no les voy a dar la ley de seno y coseno en el examen. Ya ustedes tienen que llevar anotado porque a medida que ustedes van estudiando dicen, necesito esto, la ley de seno, la ley de coseno, necesito las fórmulas para integrar. Eso ustedes ya lo van colocando, joven. Y no van a venir así a escribir a última hora las fórmulas. Y las fórmulas son propias, ¿vale? Miren por qué son propias, porque ustedes se acostumbran cómo ustedes las van a denotar las fórmulas, sus notas y todo eso. Pero si le dicen a otro compañero, présteme la suya, por acá le copio, no saben ni qué significa eso. Lo importante es la forma que ustedes las construyen y que digan, esto sí me sirve para esto, de cada capítulo. Bueno, este capítulo es corto, este capítulo que tiene como solo 4 ejercicios de formación. Capítulo 2 habla solo de formación. Pero eso sí no lo podemos traer. Sí, todo esto lo pueden traer. Pueden traerlo así. Con sus notas lo pueden traer, no hay ningún problema. Ahora, aquí jóvenes, cuidadito, porque aquí cuando utilizamos lo que son las razones trigonométricas, que su calculador no está en radianes, porque está en radianes, estira mal el ángulo. Y aquí es en grados. Tengan cuidado que aquí, miren, utilicen radianes. Miren dónde podemos utilizar grados y radianes, cuando encontramos esta información unitaria cortante. Pero lo podemos expresar en grados, la respuesta, y dientes en radianes. Pero eso no es. Si quisiéramos radianes, porque el libro lo expresa en radianes, pero pueden de grados pasar a qué? A radianes, tener la respuesta en grados y radianes, la final, ¿no? Pero cualquiera de las dos están buenas, bueno. Porque yo digo pi medio, si yo quiero quitar pi medio, no hago la conversión de 180 entre 2. Si no es decir pi medio en radianes, menos este ángulo, teta prima, que sería teta prima. Ahora, de este ejercicio no hemos visto, tenemos que ver uno de esos, para después seguir con el otro grupo, para que el grupo 1 le toque exponer sobre un ejercicio. Bueno, copien ahí.
O sea, ustedes tienen que tener competencias de ponerlo, ya sea en orden científico o expresamente encima. Calcular. Ustedes tienen ahí una opción que ustedes pueden colocarlo encima. ¿Sí? Ese ya es el uso de su calculadora. Eso es uno de los que quieren implementar en ingeniería civil. Un taller de uso de la calculadora, de conversión y de lo que es despeje de variables. Son tres cosas que tendrían que tener competencia todos los estudiantes de ingeniería y de arquitectura también, los cuales les cuesta despejar dar una variable, les cuesta convertir, hacer conversiones. Y otra cosa importante es, no conocen su calculadora, no la conocen. Es muy importante. Esos tres puntos, hay estudiantes que ya están en las últimas clases y no saben utilizar la calculadora. No saben, ya van a ser ingenieros. Eso es importante. La calculadora joven es importante que ustedes, la que usen, es la que vienen usando desde el colegio, la que ustedes conocen, sencillamente. Si quieren utilizar una nueva calculadora, tienen que hacer, ir a buscar ahí en YouTube videos sobre que hablen sus calculadores, cómo utilizarlos. Eso es importante. Entonces, eso tiene que manejarla bien. Bueno, vamos a ir al último ejercicio. ¿Puedo borrar eso? Acuérdense la ley de coseno, hasta la ley de seno, se puede implementar hasta para encontrar ese ángulo. Oye, hasta para encontrar ese ángulo podría implementar la ley de que también, de seno, alternarla. Con la ley de seno ya la puedo encontrar, a ver a qué puedo llegar. Bueno, vayamos con el último ejercicio.
Bueno, no venir a una clase de esto se pierde, prácticamente. Siempre les digo yo, hagan los de clase, hagan los ejercicios de clase. Es que si no vienen jóvenes es difícil. Imagínense cómo está la tecnología, que solo de mandar por WhatsApp lo que vieron en clase. Ajá, y no lo hacen. O sea, el que no viene a clase no le dice, compañero, ¿qué miraron? Mándeme el tema. O dígame de qué página del libro. Ahí está en el libro, ¿no? Egoísta. No, el que son egoístas, el que falta, no le dice a su compañero, no dice nada. Solo dice, no vine. Alguien que falta una clase ya tiene que venir con los temas copiados en su cuaderno, lo que miramos. Anda en su computadora, va los que van a poner. ¿O no? Bueno, lo memorizaron, entonces mejor. O trajeron cartulina, material didáctico. Para la exposición es importante, material didáctico. Nada más que aquí sería un gasto si el docente aplicara tanto material didáctico, ¿vale? Gastaría demasiado en hacer carteles, el tiempo. Por eso ahora el data, ¿va? El data que nos ayuda bastante a simplificar todo ese material didáctico. Pero sí es bonito el material didáctico, ayuda hasta a los niños de escuela, de kinder, que ayuda bastante el material didáctico. Hable Miguel, ¿y usted? Yo pensé que había retirado de 2 clases ya. No, la otra ya la tiene por la hora, porque no la trabajo. Sí, no lo olvidé ni en mecánica, el pido no lo olvidé ver. Porque no le da nada, esa es la que acá el horario. Se decidió por esto entonces. Las tareas, jóvenes, hay que hacer las tareas, me quedan a perder. Vaya reposición, usted va a proponer los primeros exámenes tampoco. Ok, jóvenes, miren, originalmente, jóvenes, la placa es de forma que rectangular. Lo que está en gris es la placa originalmente. Ahora, lo punteado, ¿qué pasó? Fue la deformación de la placa. Ahora, si ustedes miran cuando es esa deformación, hay una diferencia de longitud entre qué puntos. Me dice la primera, que encontrar que dice, debido a una carga, la placa se deforma como lo indica la línea discontinua, punteada. Determine A, la deformación unitaria promedio a lo largo, miren qué les dice, a lo largo de A, D. ¿Podría haber una deformación a lo largo de qué? Usted me dijo, que me dijo que solo vertical, pero aquí está indicando que AB es como una deformación. ¿Cómo es AB, jóvenes? Vertical, el punto de AB es vertical. O sea que también podríamos tener una deformación a lo largo de qué? De AC. Bien. Ahí podríamos tener una deformación de AC horizontal. Pero solo nos está indicando esto. Bien, solo nos está indicando eso. Pero sí podríamos tener, porque hay una deformación también a lo largo de ahí. Pero ahí solo nos está indicando deformación a lo largo de AB. Ok, si deformo esto, jóvenes, digamos que este es un punto que, ponerle que está más cerca de B, podemos llamarle B'. Pero solo estoy interactuando verticalmente. Si hubiera sido de AC, aquí posiblemente vamos a colocar ¿qué? Un C'. Entonces aquí, jóvenes, ¿cómo sería para encontrar esa deformación unitaria? La longitud de quién? Pero ¿quién es la? ¿Por qué AB'? Porque es la longitud ¿qué? Final. Entonces sería longitud final de A a B' menos la longitud original de A a B, y todo esto sobre la longitud original de AB. Ahí está. Esa sería la deformación. Cuidadito, creen que esta es la inicial porque es más corta, no, la final es esta. Sometida a carga fue la longitud final que agarró. Y por ende, que la respuesta, ¿cómo tendría que ser? La deformación. Debería ser negativa. ¿Por qué? Se contrajo. O sea que si le sale negativo no van a decir que está malo, no puede negativo. ¿Sí? Ya les dije que sí, se puede contraer o expandir el objeto de análisis. Ok, entonces,
esto me llega a encontrar cuál es la longitud de AB, la tenemos, ¿va? Ya sabemos que de AB son los 250 milímetros. Todo el sistema está en milímetros, podemos trabajarlo todo en milímetros. Porque ¿para qué lo van a convertir? Metro, no, todo. Al final saben que se van a cancelar, va a ser a dimensionar milímetros sobre milímetros. Ahora, pero aquí es cómo encuentro la longitud de A a B'. ¿Cómo lo encuentro? Ajá, ¿cómo lo encontramos, jóvenes? ¿Cómo encontramos esa longitud? Fácil, jóvenes. ¿Qué tienen ahí? Acuérdense de los triángulos rectángulos. Si yo digo que este es de A a B', necesito encontrar este lado que se llama A', este que necesito encontrar. ¿Qué tengo ahí? Conozco esta altura que hay de A vertical, que hay de A a B'. Sí, ¿cuáles serían? 250 milímetros. 250. No. No. 47. No, tampoco. Jóvenes, este pedacito de aquí mide 2 milímetros. Entonces, yo quiero la altura hasta acá, jóvenes. No puedo agarrar los 250. Entonces serían 200 ¿qué? 248 milímetros. Ah, y tengo la de aquí. Conozco esta horizontal. ¿Cuánto es? Este es lo mismo, si me movió 3 aquí uniformemente, ¿esto cuánto es de aquí a aquí? Los 3 milímetros. Este es desplazamiento, miren que de ahí, horizontal. Y este es, aquí dice, la cota que es vertical. Entonces sabemos que esto mide 3 milímetros. Solo relaciones, triángulo rectángulo, rápidamente, el teorema de Pitágoras. Y vamos a encontrar esta longitud. Entonces la longitud sería, por el teorema de Pitágoras, porque un triángulo rectángulo, sería 248 milímetros al cuadrado más 3 milímetros al cuadrado. Miren, aquí tendrían esta longitud final. ¿Cuánto es la longitud? 200 ¿qué? 200 exactos. 0,2. Ok, miren, milímetros. Eso sería, ¿verdad? Bueno, en el libro hacemos una operación matemática que le ponen raíz cuadrada de 250 menos 2 milímetros al cuadrado más 3 milímetros. ¿Pero para qué? Si hay algo malo, mira. Eso malo, mira, hacen el rectángulo. Esta figura les sirve para lo que es el inciso A. Míralo de esa forma directamente. Bueno, entonces ya tengo todo. Entonces sería aquí, esa deformación unitaria de AB sería la longitud final, los 248.02 milímetros, menos la longitud original, que son los, ¿cuántos? 250. Y todo esto entre 250. ¿Y esto cuánto me da? Negativo 0.00 milímetros por cada milímetro. Esa es la información milímetro por milímetro, por cada milímetro recorrido. Bueno, si la tuviéramos en metros sería casi 0.0000 y ya, porque acuérdense que disminuiría, vamos. Entonces, mejor ahí está en milímetros, tenemos un aproximado, entonces está bien. Ok, en el B, ¿qué nos pide? Bueno, entonces el B nos dice, nos están pidiendo la deformación, miren, deformación unitaria cortante. ¿Con respecto a qué es? Al X y al Y. ¿Cómo encontramos esta deformación unitaria cortante? Cuando hablan de deformación unitaria cortante es el ¿qué? El ángulo. ¿Cuánto se desplazó con respecto al plano XY? Eso es lo que les dice.
Ajá. ¿Cuánto se desplazó esto? Entonces, ¿quién sería esa incógnita? Bueno, la incógnita de formación sería ¿cuánto desplazó? Plano X, Y. ¿Cuánto esto se desplazó? Miren, que nos va a dar un ángulo XY con ese plano. Eso fue lo que se desplazó. Se movió o rotó, poder decir cuánto se rotó esa placa. ¿Y cómo lo encuentro con lo que yo tengo ahí? Razón. Pero dice matemáticamente que a este siempre la fórmula dice XY va a ser igual a pi medio siempre. Miren, no importa en cualquier eje, ¿ve? En medio menos este límite. Pero ¿cómo encontraría yo? Ese ángulo. Lo podría encontrar directamente, ¿va? Pero tengo que... Hay otra forma que aquí dice, bueno, esto podríamos llamarlo aquí un ángulo también. Pi medio, ¿cuánto me da pi medio? Jóvenes, cuando hablamos de pi medio, que son los 90 grados. Que son los 90 grados. O sea que si yo tengo estos 90 grados matemáticamente, 90 grados, ¿cómo encuentro yo? O sea, como aquí está en forma de ¿qué? ¿Ah? Radianes. Aquí está en forma de radianes. Pi medio. A esos 90, que pi medio, yo le resto ¿qué? Este ángulo. Para encontrar ¿va? Digamos que si hiciera la fórmula aquí puedo decir teta prima. Este es teta prima. Si yo le resto este teta prima, yo encuentro ese ángulo. Esa es una forma de encontrarlo. Aquí está implícito. Esto es en radianes. Si lo quisieras tener en, pongámosle aquí en radianes. Si lo quisieras tener en grados, ¿cuál hubiera sido? 90 grados menos esta prima. Y esto sería en grados. Cualquiera de las dos está bien. No es que está malo si no le dan una respuesta sobre radianes o sobre grados. Esta nos lleva directamente ya a grados, pero esto está implícitamente en radianes. Le dice menos el límite, pero aquí el límite no, porque ese es el plano que estamos analizando. Para llegar a encontrar esta cortante sería pi medio, yo le resto teta prima, me queda esto es lo que quiero encontrar, la cortante. ¿Cuál es el ángulo? Que se desfasó. O sea, el límite no va. No, límite no, porque tendría que tener una función. ¿Te acuerdas en el ejercicio primero que hicimos? Para lo que era la deformación en Z, con respecto, había una función. O sea, tendría que para calcular eso, tendríamos que tener una función. El límite tiene que tener una función, jóvenes. No le va a decir límite de una constante cuando x tiende a 2 de 4, el límite de una constante, ¿cuánto es? 4. Yo copiar lo mismo porque no puedo sustituir ahí. Entonces, tendría que darme una función. Si nos dan una función con respecto ya al ángulo teta, sí tendríamos que aplicar menos ese límite. Pero ahí no hay función, ¿no? Ahí matemáticamente lo tenemos que analizar. Cómo encontramos esa cortante, esa de fase con respecto a esa placa, desde originalmente con respecto a lo que se pasó vertical, ahí, ese horizontal, esa abertura. Entonces, por eso aquí está, radianes y grados, si quisiéramos encontrarlo. Vamos a encontrar de los dos. Entonces, ¿qué es lo que necesito ahí al final encontrar? Para encontrar esta cortante. Encontrar sobre el ángulo, teta prima. No importa si a alguien se le cambió teta prima, bueno, pero yo le doy con respecto a esto. Con respecto a la forma. ¿Qué podríamos ahí entonces? Ajá. Puedo utilizar este que está aquí, este triángulo. Este es un triángulo rectángulo. Podríamos utilizar ese y es el mismo que aquel, vamos. Vamos que es la parte inferior, es la parte inferior. Lo mismo. Si no lo miran, pueden volverlo a construir. Ya saben qué es lo que tienen aquí para encontrar.
vamos a ver, este sería así. Este sería el ángulo que delta prima. Ya vemos cuánto mide esto, cuánto medía, ahí está. 248 milímetros. Y aquí medía la diagonal. La diagonal ya la encontramos, ¿va? Ajá, estaba. ¿Dónde la encontramos? Aquí vamos a ver de AB prima. 248, ¿va? Punto 02, ¿va? 248.02 milímetros. Aquí ya la habíamos encontrado, 248.02 milímetros. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me lleva directamente a encontrar teta prima? El seno. Seno, ¿va? Seno de teta prima. También, jóvenes, otra cosa, teníamos también, si no queremos utilizar seno, ¿qué pasa? Teníamos esta distancia también. ¿Cuánto era esta distancia? 3 milímetros. La única ventaja de esto es que hay que utilizar la respuesta que ustedes calcularon. Si esto está mal, les va a ir mal también la cortante. Entonces, lo más fácil ahí, pueden irse por seno, les va a salir lo mismo. Pero también pueden irse por qué. ¿Por qué otra razón? Tangente. Tangente de teta prima va a ser igual, lado opuesto, sobre el lado adyacente. Pero también me va a salir lo mismo si alguien puso seno. Nada más que trabajan, eso sí. La desventaja de esto es trabajar con su respuesta. Y si está mal, van a tener más peso. Entonces, teta prima va a ser igual tangente inverso de esto, de 248 milímetros sobre 3 milímetros. ¿Cuánto me da esto? 248.2. ¿Cuánto? No, le digo aquí, el 248.2. No. 89.41 grados. Esto es en grados. 31. Esto es en grados, jóvenes, porque ahorita ustedes no han utilizado radianes. O sea que si yo quiero utilizar esta, hubiera sido 90 grados menos 89.31. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto sería? 0.59 grados. Miren, es poquito, es milímetro. Ya que la placa se deformó tanto. Es poquito lo que de su posición original. El ángulo es poquito, 0.7. Casi un grado, por decir un grado, por lo que es un poquito. Entonces, bueno, si lo hacemos el otro a radianes, pi medio menos, esto a radianes, o sea que tienen que hacer esto cuando hacen la operación a radianes, ¿va? Ya tienen que tener activado radianes y hacen esta operación misma. Y aquí les va a dar un valor. Y al final en radianes les dicen pi medio sobre lo que le dio en radianes aquí. O sea, ¿qué está pasando esto? ¿Ven? Esto lo tienen que ahora me lo van a radianes. ¿Cuánto les dio en radianes? Ajá. ¿Cuánto les dio en radianes? Bueno, si yo miro que algunos me preocupan que ni la calculadora la miro. No le que hacer los cálculos. Es también inverso, que me da 1.56. 1.56 radianes. Bueno, entonces ahora simplifique. Pi medio le coloca, siempre están en radianes a la calculadora, menos 1.56. 0.010. Bueno, 1079 radianes. Miren. Ahí está, esto es en radianes y esto es en grados. Ahí tienen las dos. Cualquiera de los dos lo pueden dejar. Tampoco es que está mal. Si alguien solo lo hizo ya, está bien. Hoy hizo la cortante. Eso sí, que tienen que saber que el error que cometen es decir, pi medio menos 89.31. Ese es el error que cometen. Esto es porque pi medio está así, porque tienen que trabajar en radianes.
Pero si no quieren traer radianes, sabemos que pi, ¿cuánto vale pi? 180, ¿va? 180 entre 2 son los 90 grados, realmente, ya en grados. A eso sí le puedo quitar esto. Esto que ustedes hicieron, están en grados. Recuerden que el error no van a cometer pi medio menos 89.31. Bueno, vamos a dar una tarea al grupo 2 y al grupo 3. ¿Quién es el grupo 2, jóvenes? El 2. Bueno, les va a tocar, vamos a hacer ejercicio. Esas condiciones, jóvenes, eso va adentro de examen. O sea que el acumulativo no se toca. El acumulativo es un 50%. Copiar los favores. Este examen es individual, jóvenes. Bueno, ahí está, es un ejercicio para el grupo número 2. Este es de deformación. Vamos a subir esto, pero vamos a subirlo aquí. Hay algunos esquemas ahí para que tienen que ahí analizar. Ese es el grupo número 2. Le va a tocar, ¿cuántos grupos son? 4. Bueno, entonces sería, vamos a dejarle para el grupo 2, el grupo 3 y 4, la asignación. Ese grupo sería el grupo número 2. Es el ejercicio, ¿no es el grupo número 2? Son 3 integrantes, ¿ok? Sí. Ok. Bueno, para el grupo número 3 ya vamos a buscar otro ejercicio. Este es el último ejercicio que hay de formación, jóvenes, en el capítulo 2. Solo son 4 ejercicios. Ya miramos 3 en clase. Este 4 lo va a exponer el grupo número 2. Ahora, vamos a seguir de las matemáticas de formación. Vamos a buscarle para el grupo número 3 algún ejercicio ahí. Que se mire feo, ¿no? Vamos a ver, este capítulo. Bueno, si miran este ejercicio F21 casi es parejo al que hicimos en clase. Este ejercicio también F24 también habita lo que hablamos de formación cortante, unitaria. Bueno, para repasar vamos a ver. Este ejercicio sería para el grupo 3. Claro, ¿qué es el grupo 3? Este F22. Miren ahí qué interesante la deformación unitaria de las longitudes para cada uno de ellos. Ya decimos solo para uno.
Si aplicamos una fuerza P, ya sabemos que esto va a rotar a favor del lance. Manecillas del reloj. Va a haber una rotación. ¿Y cuál es el ángulo de abertura? 0.02. O sea que aquí tiene que hacerlo cuántas veces el análisis que hicimos, como el ejercicio 2. 2 veces. Pero ahí trabajarían por partes. Sí, acuérdense que aquí podría tener por Pitágoras. Miren, bueno, aquí está fácil, por Pitágoras. ¿Saben que van a necesitar aquí? Para hacer la ley de coseno, la abertura, porque el primero va a ser triángulo rectángulo. Ahora, cuando se deforme y es a un ángulo, ya eso va a dejar de ser triángulo rectángulo. Y van a aplicar la ley de coseno. Ajá. Y van a encontrar la deformación unitaria. ¿Cuánto es la diferencial de longitud? Ahora, lo mismo para este. Miren, no, pero este es repetitivo. Ahora vamos a cambiar mejor. Sí, pero es repetitivo, miren. O sea, alguien no puede. Rápidamente saben que el ejercicio 2 es prácticamente. Nada más que aplicarlo 2 veces. Porque hay que hacerlo para este, de AB y de AC. Bueno, el otro que vamos a dejar el grupo número 4. ¿Quién es el grupo número 4? Ya no existe el grupo número 4. ¿Quién es el 4? Para el 4 vamos a hacer uno de las temáticas para que repasen. El F24. Ese casi ahorita de la deformación que ustedes tuvieron ahí, deformación. Los ejercicios que hacía la clase, bueno, son bien apegados. Por eso en la guía yo trato de dejar apegados a la clase. Porque hay varios ejercicios que podemos analizar, hay de variedad. ¿Se anotaron todos en la lista, bueno? Grupo 5 no existe, ¿va? No. Grupo 5 creo que no. Bueno, ahí están los grupos, ahora. Prepárense, ¿va? Vamos a tener por lo menos alguna hora y media para dejarle los grupos. Y ya para la siguiente clase. Para la siguiente clase. Sí, porque el problema es que ya después es examen. Ese examen, bueno, ya en examen yo no puedo estar yéndole que estén en disposición y que estén haciendo examen. Es incómodo. Bueno, pregúntame ahí, vamos a ver. Bueno, va a ser grupo 1 entonces. Ahí mismo puede poner el ejercicio. Ah, Sí, ahí mismo, creo que está ahí mismo en el libro. vamos a ver si creo que no sé, yo tengo en esta parte. Ah, no, no. No sé si lo tengo acá. Ah, sí, creo que está aquí en el